El mago Reddit. La historia de hoy es... Después de dar a luz, mi esposo trajo a vivir a sus padres y hermana que no ayudaban en nada. Cuando exploté, él me gritó: «No toleraré faltas de respeto a mi familia, o te disculpas o te divorcio», sin importarle asustar a nuestro bebé. Su reacción cuando comencé a empacar fue reveladora. Tengo 31 años y he estado con mi esposo 33, durante 6 años casados los últimos 2. Hace un mes tuvimos nuestro primer bebé, y durante aproximadamente 3 semanas todo marchaba bien, hasta que su familia apareció para quedarse con nosotros. Él ni siquiera me consultó antes. Simplemente me informó después de que ya habían llegado, actuando como si fuera una sorpresa maravillosa para mí. La situación me estresó muchísimo porque sus padres y su hermana, 25, habían venido a hospedarse en nuestra casa. Sabía que, al tenerlos alojados, el trabajo doméstico se multiplicaría. El día que llegaron, hablé con acento agudo con mi esposo sobre mis preocupaciones, pero me prometió que ellos ayudarían. Me explicó que los había invitado principalmente para que establecieran un vínculo con nuestro hijo, y además, para que yo tuviera ayuda en casa. No estaba convencida, pero como él no podía tomarse tiempo libre del trabajo, decidí darle una oportunidad al arreglo. Fue un gran error. Durante la mayor parte del día, mi esposo estaba trabajando y sus padres solo jugaban con nuestro bebé o no hacían absolutamente nada. Acabé encargándome de todas las tareas domésticas y la mayoría de las cosas relacionadas con el niño, excepto cuando mi suegra ayudaba ocasionalmente. Incluso cuando les pedía ayuda, siempre tenían excusas. Mi suegro se quejaba de su rodilla y espalda, mi cuñada alegaba tener demasiado trabajo, aunque trabajaba desde casa, y mi suegra decía que ayudar a veces con el bebé debería ser suficiente. Incluso tuvo la desfachatez de decirme que volver a las tareas domésticas era bueno para mí porque me mantendría activa y me ayudaría a perder peso después del parto. Era indignante. Hablé varias veces con mi esposo cuando regresaba del trabajo, pidiéndole que o bien hiciera que su familia me ayudara, o bien les pidiera que se marcharan. Él siempre decía que hablaría con ellos, pero nada cambiaba. Durante casi una semana y media aguanté esta situación por educación, pero mi paciencia se estaba agotando y me sentía exhausta de hacerlo todo sola. Finalmente, ayer exploté. Mi esposo estaba trabajando y como de costumbre el bebé comenzó a llorar mientras yo me ocupaba de la colada. Le pedí a mi cuñada que me ayudara un poco con la ropa para poder atender a mi hijo, pero empezó a poner excusas diciendo que tenía demasiado trabajo. Perdí la paciencia, le grité y le dije que ella y toda su familia podían empezar a colaborar o marcharse, porque estaba harta. Fui a la sala donde estaban sus padres y les dije que ya había tenido suficiente. Les recriminé que no levantaran un dedo para ayudarme mientras yo hacía toda la cocina, la limpieza e incluso con el bebé, solo jugaban con él, sin asumir ninguna responsabilidad real. Les dije que esto no podía continuar porque me estaba agotando. Todos se quedaron atónitos, porque nunca había tenido un arrebato así. Normalmente soy tranquila y serena, pero honestamente había llegado al límite y no podía más. Después, durante el resto del día, no hice ninguna tarea doméstica, y me quedé con mi bebé en la habitación. Esa noche, cuando mi esposo volvió, sus padres y su hermana corrieron a contarle lo sucedido antes que yo. Pude escuchar sus murmullos y quejas desde la sala. En cuestión de minutos entró en nuestro dormitorio y, sin molestarse en pedir mi versión, comenzó a gritarme. Me dijo que no tenía derecho a hablarle así a su familia y que me había comportado muy mal, así que o me disculpaba con ellos o presentaría una demanda de divorcio porque no toleraría faltas de respeto hacia su familia. Podría haber intentado razonar con él, pero asustó a nuestro hijo, y eso fue imperdonable para mí. Estaba furiosa pero no quería gritar ni discutir, así que mientras él seguía vociferando me dediqué a calmar a nuestro bebé y comencé a empacar nuestras cosas. Se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pero solo comentó que podía huir del problema ahora, pero eso no haría que desapareciera. Me acusó de ser una cobarde, sugiriendo que yo era la culpable, pero no me importó. Simplemente recogí nuestras pertenencias, me subí al coche y conduje hasta casa de una amiga. Desde anoche no hemos hablado, y he empezado a preguntarme si realmente fui yo la que actuó mal. Quizás exageré. Ya no lo sé. Me siento fatal por todo lo ocurrido, y me resulta terrible estar lejos de casa y de él. ¿Actué mal al perder los estribos con mis suegros? Edición. Para responder algunas preguntas, sí, trabajo. Pero actualmente estoy de baja por maternidad y volveré a la oficina en un par de semanas. Mi esposo me había asegurado que para cuando regresara al trabajo, sus padres y su hermana se habrían marchado. No tengo idea de cuánto tiempo pretendían quedarse con nosotros, pero ahora eso ya no importa. Mis padres no han venido porque viven en otro estado. Nos visitaron unos días antes del nacimiento, estuvieron presentes durante el parto y pasaron algunos días con nosotros antes de volver a casa. Mi esposo mencionó que cuando mis padres se quedaron con nosotros, él nunca tuvo problemas y siempre fue amable con ellos. La diferencia es que mis padres realmente ayudaron con todo y se preocuparon más por mí que incluso él mismo, lo cual es comprensible porque son mis padres. Si sus familiares hubieran sido de ayuda y se hubieran molestado en colaborar mínimamente, nunca les habría gritado. De hecho, habría estado encantada de tenerlos en casa, porque nuestra relación en el pasado siempre fue normal. Este comportamiento era simplemente inaceptable para mí. Mientras mi esposo me gritaba, ni siquiera me molesté en responderle o defenderme porque no creía que fuera necesario.
Ni siquiera había hablado conmigo sobre lo ocurrido. Simplemente irrumpió en la habitación y comenzó a gritarme sin importarle que nuestro bebé estuviera durmiendo allí mismo. Es muy decepcionante vivir algo así porque nuestro matrimonio ha sido bastante normal hasta ahora. No entiendo qué le ha pasado, pero no creo que podamos seguir juntos si no intenta disculparse o al menos hablar conmigo pronto. Actualización 1. Gracias a todos por vuestros comentarios. El apoyo significa muchísimo para mí en estos momentos. He estado quedándome con mi amiga durante los últimos 3 días, y ha sido muy comprensiva y servicial. Lo agradezco enormemente, especialmente ahora que mi futuro es tan incierto. Hablé con mi esposo anoche porque me llamó, pero no fue para disculparse. Simplemente quería informarme de que mi arrebato había ofendido tanto a su familia que habían decidido marcharse. Le habían dicho que aunque les encantaría tener más oportunidades para estar con nuestro hijo, no podían en conciencia estar cerca de mí después de haber sido insultados y humillados, sin recibir disculpas. Le dijeron que se mantendrían alejados, y aunque no lo dijo explícitamente, por su tono pude notar que me culpaba por ello. Había respondido a la llamada pensando que iba a disculparse por su comportamiento y me sorprendió que, lejos de hacerlo, llamara específicamente para hacerme sentir culpable. Me dijo que ahora que sus padres se habían ido debería volver a casa o pensar en cómo compensarlos. Añadió que estaba dispuesto a hacer una concesión esta vez porque sabía que yo estaba estresada y cansada, y con un recién nacido es normal no poder controlar las emociones, pero mi comportamiento había sido inaceptable y tendría que disculparme eventualmente. Me dijo que solo por esta vez estaba dispuesto a pasar por alto todo y darnos otra oportunidad. No supe cómo reaccionar, así que simplemente colgué sin decir nada. Después rompí a llorar porque no podía creer que se comportara así y fuera tan insensible que ni siquiera se diera cuenta de que esto no era mi culpa. Estaba tan obsesionado con su familia que no se percataba de que estaba poniendo en riesgo la familia que habíamos formado. En ningún momento preguntó por nuestro hijo o por mí, ni cómo estábamos. No dijo que debería volver porque nos echaba de menos. Todo giraba en torno a su familia, y cómo yo debía disculparme y compensarlos. He empezado a considerar solicitar el divorcio porque no creo que se preocupe por nosotros tanto como pensaba. Duele pensarlo, pero en este momento no sé qué más creer. Su comportamiento me parece incomprensible. Nunca esperé algo así de él. He hablado con mis padres sobre todo esto. Los llamé justo después de colgar con él. Desde el principio les he contado todo porque necesitaba desahogarme. Mi amiga sabe lo que está pasando, pero tiene su propia vida y trabajo, y no quiero agobiarla demasiado. Después de esa llamada telefónica, intenté hablar con mis padres, pero antes de poder decir algo, empecé a llorar desconsoladamente. Obviamente, se dieron cuenta de que algo iba muy mal. Cuando por fin pude recomponerme y contarles lo sucedido, me dijeron que vendrían en un par de días. No podían hacerlo inmediatamente porque estaban en una boda, pero en cuanto terminara, tomarían un vuelo porque no creen que un matrimonio deba ser así, especialmente después del nacimiento de un hijo. Les dije que no se preocuparan tanto por mí, pero no pude hacerles cambiar de opinión. Me siento culpable por causarles estas molestias, pero honestamente no sé cómo afrontar esta situación. Todavía lo amo, y eso no ha cambiado, pero no creo que sea sano que me pongan en esta tesitura. No entiendo cómo puede estar bien con todo esto cuando hasta ahora, como he dicho antes, nunca habíamos tenido problemas similares. Su familia siempre me había respetado a mí y mis límites, y él también, pero ahora siento que todo está patas arriba. Mi confusión ha ido en aumento desde la llamada telefónica, y aunque no quiero separarme de él ni acabar con nuestro matrimonio, no entiendo cómo podremos seguir adelante si ni siquiera intenta arreglar las cosas. No sé qué voy a hacer, sé que sueno perdida en este momento pero estoy realmente confundida, os seguiré informando. Este foro ha sido muy amable conmigo, y por favor seguid dejando cualquier consejo que consideréis apropiado porque creo que realmente lo necesito ahora mismo. Gracias a todos. Actualización 2. Mis padres ya están aquí. Han pasado 4 días desde mi última actualización y llegaron hace 2 días. Se están alojando en un hotel, y me reservaron una habitación también para que pudiéramos estar cerca. Les expliqué toda la situación y cómo en los últimos días no he hablado con mi esposo después de aquella llamada. Me dijeron que necesitaba hablar con él una última vez para ver si podíamos arreglar las cosas. Inicialmente estaban muy disgustados con toda la situación y planeaban hablar ellos mismos con mi esposo para hacerle entrar en razón. Pero les pedí que no lo hicieran porque sabía que sería contraproducente. Les hice desistir pero luego me señalaron que no podía simplemente esperar a que las cosas cambiaran por sí solas. Necesitaba resolverlo yo misma porque no podía quedarme indefinidamente con mi amiga esperando a que él se disculpara. Obviamente tenían razón, así que decidí llamarlo y quedamos para cenar hoy. Me citó en casa, y fui con nuestro hijo. Fue muy extraño entrar en mi propio hogar como una invitada. Parecía bastante indiferente ante toda la situación, y si no lo hubiera mencionado yo, ni siquiera creo que hubiera sacado el tema de lo ocurrido. Le expliqué cómo me había sentido y compartí mis preocupaciones, pero desafortunadamente no lo tomó bien. Se puso a la defensiva y me recriminó que yo era quien había estado desaparecida en acción durante tanto tiempo y él, quien esperaba mis disculpas. Me acusó de jugar la carta de víctima, y dijo que ser madre primeriza no excusaba mi comportamiento ni me eximía de disculparme con su familia por haberlos insultado.
Me enfadé bastante con ese comentario porque evidentemente no estaba jugando ninguna carta de víctima. Solo le estaba expresando mis sentimientos que él simplemente ignoraba por completo. Eso es lo que había estado sucediendo desde el principio. No le importaba cómo me sentía, y su única prioridad parecía ser su familia. Naturalmente me molesté mucho y le dije que si realmente creía que yo estaba fingiendo ser víctima para evitar disculparme, y si pensaba que yo era la equivocada, entonces no teníamos nada más de qué hablar. Entonces comenzó a decirme que no podía seguir huyendo del problema, y que teníamos que sentarnos a resolverlo como adultos porque somos una pareja casada con un hijo, y que no podía simplemente ignorarlo y esperar que todo se arreglara mágicamente. Empecé a irritarme de verdad porque parecía estar haciendo todo lo posible por ser obtuso y convertirme en la villana deliberadamente. Por supuesto iba a hacer eso porque estaba empeñado en ser el bueno de la película e iba a hacer lo necesario para retratarme como la esposa irracional que no puede controlar sus emociones, a pesar de que me había contenido durante mucho tiempo antes de finalmente estallar contra su familia. No quería dejar que me provocara, principalmente porque nuestro hijo estaba presente y no quería asustarlo de nuevo, así que intenté mantener la calma. Sin embargo, contraataqué, y como quería zanjar el asunto de una vez por todas, no le permití interrumpirme ni una sola vez. Le recordé que le había expresado varias veces mi desacuerdo con que su familia viviera con nosotros sin ayudar, y sin embargo, ninguno hizo nada para facilitarme las cosas. Asumieron que, como estaba de baja maternal, obviamente no tenía nada mejor que hacer que encargarme de todas las tareas mientras ellos descansaban. Le había advertido claramente sobre cómo me sentía en múltiples ocasiones, y él me había prometido que hablaría con los miembros de su familia. Incluso antes de que vinieran a quedarse, me había asegurado que ayudarían. Era él quien no había cumplido su promesa, así que era natural que eventualmente explotara. No podía esperar que tuviera una paciencia infinita. Le dije que no soy perfecta y que si él mismo no podía ver lo egoístas que habían sido él y su familia, entonces no creo que pudiera siquiera comprender por lo que me había hecho pasar estos días. Ni siquiera parecía preocuparse mucho por nuestro hijo, ya que apenas había preguntado por él recientemente. Solo le interesaba demostrar que tenía razón, que su familia eran las víctimas y yo la mala. Estaba claro que sus prioridades no eran su matrimonio y su hijo, sino sus padres y su hermana. Le hable, con acento agudo con toda la calma que pude en ese momento. Y le dije que había estado esperando una reacción suya por el bien de nuestro hijo, y también porque lo amo, pero principalmente por nuestro pequeño. Sabía que habíamos estado juntos mucho tiempo y creía que podíamos hacer que funcionara. Pensé que era un problema menor que podríamos resolver hablando entre nosotros. Por eso había esperado que se pusiera en contacto y me diera alguna señal de que podríamos solucionarlo. Desafortunadamente, en todas nuestras conversaciones desde la pelea, el problema solo había empeorado. En lugar de intentar resolverlo conmigo, solo trataba de convertirme en la villana. Y en vez de intentar entender mi perspectiva, solo estaba empeñado en hacerse la víctima. Le dije que eso ya no funcionaría conmigo porque, por mucho que lo ame, y por mucho tiempo que hayamos pasado juntos, ahora mi prioridad somos mi hijo y yo. Si va a comportarse de una manera perjudicial para nuestra familia, prefiero terminar nuestro matrimonio y seguir adelante porque, por mucho que quiera dar a mi bebé un hogar feliz y saludable, no creo que sea posible si continúa con esta actitud. Sus padres y su hermana pueden ser su familia de origen, pero nosotros somos la familia que él ha creado y no puede ignorarnos. Tiene responsabilidades hacia nosotros también, y necesita actuar correctamente. Le dije que le daría tiempo para reflexionar sobre lo que quiere, y si cree que puede abordar el asunto con madurez, y al menos intentar entender mi perspectiva, podríamos hablar de nuevo en un par de días. Si no, hablaría con un abogado para iniciar los trámites de divorcio. Ni siquiera esperé a que sirvieran la cena, simplemente me fui. Intentó detenerme, pero le dije que ninguno de los dos estaba en el estado mental adecuado, así que sería mejor tomar más tiempo separados, reconsiderar nuestras prioridades, y luego volver a hablar. Me marché y ahora solo queda esperar a que decida qué quiere hacer con su vida. Actualización 3. Ha pasado una semana desde mi última actualización. La próxima semana volveré al trabajo, así que hace un par de días, después de darle tiempo para reflexionar, contacté con mi esposo. Cuando le pregunté qué había decidido, me dijo que todavía necesitaba tiempo para pensar en el futuro porque, después de todo, yo había insultado y humillado a su familia, por lo que no podía simplemente ignorarlo y fingir que nunca había ocurrido, independientemente de lo que yo dijera. Volvió a culparme, diciendo que en última instancia debería haber sido más amable con su familia, y que ahí es donde comenzó el problema. No entendía por qué lo estaba complicando tanto cuando podría simplemente resolver el asunto disculpándome con ellos. Incluso en esta llamada, después de haber tenido tiempo para reflexionar, no parecía comprender la situación. Seguía obsesionado con una única cosa, que yo no me había disculpado con sus padres. En realidad creo que cualquiera que conozca la situación estará de acuerdo en que son ellos quienes me deben una disculpa. Tanto mis padres, mis amigos e incluso los desconocidos de este foro coinciden en que no necesito disculparme con él o su familia, porque era completamente natural que estallara después de que me llevaran al límite. Sin embargo, él es mi esposo y, después de tantos años juntos, después de acompañarme durante todo el embarazo, todavía no puede entenderlo. Así que no perdí más tiempo discutiendo.
Le dije que el problema no se reducía simplemente a quién debía disculparse, pero si no lo comprendía ahora, difícilmente lo haría nunca. No quería malgastar más tiempo y energía peleando con él. Estaba claro que, por mucho que lo amara, ahora era más importante pensar en mí misma. Le comuniqué que hablaría con un abogado porque le había dado tiempo para reflexionar, y había decidido que no estaba dispuesto a arreglar las cosas. La única razón por la que decidí darle esta oportunidad a pesar de todo lo ocurrido fue por nuestro hijo. Pero él lo había echado a perder, y ahora había terminado con él. Le dije que iba a seguir adelante y que pronto recibiría los papeles del divorcio. Mis padres apoyan mi decisión, y estamos en proceso de buscar un buen abogado. Actualización 4. Ya he vuelto al trabajo. Afortunadamente mis padres encontraron un apartamento cerca de mi oficina y los tres nos estamos quedando allí. Mi padre ha pasado a dirigir su empresa a distancia, y ambos me están ayudando con mi hijo. Les estoy tremendamente agradecida por todo lo que están haciendo, porque realmente necesito su apoyo ahora que he regresado al trabajo y estoy tramitando el divorcio. Tengo muchas cosas que gestionar, así que valoro enormemente todo su apoyo. Solicité el divorcio hace aproximadamente una semana, y hace unos días le entregaron los papeles a mi esposo. Hasta entonces ni él ni sus padres se habían puesto en contacto con nosotros, probablemente porque pensaban que no iba en serio. Tal vez creía que estaba fanfarroneando para intimidarlo, pero cuando recibió la confirmación de que hablaba completamente en serio, comenzó a inundar mi teléfono de llamadas. Sus padres también han intentado contactar conmigo y con los míos, pero los estamos ignorando. No los hemos bloqueado por si dicen algo que nos interese tener documentado. Sé que suena mezquino, pero es necesario. No voy a cambiar de opinión. La decisión está tomada y seguiré adelante. Es lo mejor para mí y para mi hijo, y por eso tengo que hacerlo. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, significa realmente mucho para mí.